Hola, buenas tardes, buenas noches también, depende del país. Eh, un saludo a todos, eh, bienvenidos a todos los que se están conectando y también a aquellos que van a ver el video un poquito después. Déjenme empezarlo a compartir un poquito para eh, empezar la charla. Espero que sea de agrado a todos. Listo. Vamos a empezar a ir lo que se vayan uniendo a la charla. Pueden ir dejando sus comentarios. Voy a tratar de ser concreto. Quiero decir que también un poquito la plática va a ser un poco densa, porque el mismo Heidegger es denso en su estructura, por lo cual si hay algunas cosas que no entienden o que ven que sean complejas, pueden dejarlas en los comentarios, tratar de responder en su momento. Hay muchos libros, creo que pueden ser enriquecedores. Y al final en los comentarios voy a poner la bibliografía que utilicé para esta charla. Bueno, vamos a empezar con la plática. Eh, Cada cierto tiempo voy a estar viendo los comentarios, porque sé que puede ser un poquito difícil. Bueno, en muchas ocasiones se piensa de los teólogos como personas totalmente alejadas de las preguntas existenciales o por el conocimiento de uno mismo. O sea, parecemos que a los teólogos no les importa el conocimiento de uno mismo. O la antropología, que eso es totalmente erróneo. Mucha de la teología empieza con las cuestiones antropológicas. Pero este comentario es bastante alejado de la realidad, ya que tenemos a Calvino diciendo, y dice esto de la institución de la religión cristiana, dice, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Debido a la formación humanista de algunos teólogos, ellos no solamente pensaban en Dios, sino también en el hombre. Y no es fácil dilucidar por qué era esto. Los teólogos, al pensar que Dios es el creador de todo, incluyendo el hombre, relacionaban por simple inducción o deducción que si conocían mejor a Dios, conocerán mejor al hombre. La pregunta por Dios y la pregunta por el ser son dos misterios que permanecen para siempre como misterios. Las investigaciones sobre estos dos misterios a menudo se encuentran y se entrelazan unas con otras, chocando y separándose continuamente. Y desde que Martin Heidegger ha vuelto a plantear la cuestión del ser y su prominencia a través de la fenomenología, este compromiso no solo se ha intensificado aún más, y parece que este diálogo entre la teología y la filosofía se ha entablado más desde el compromiso existencial que racional. Digamos que es un puente de diálogo e intercambio entre estas dos posiciones. Ni en el apogeo de su fama, ni en sus últimos años, la fenomenología, que es una parte de la filosofía, se ha encontrado enfrascada en un diálogo con la teología. Ha estado sucediendo desde que Heidegger la hizo famosa por primera vez con la apropiación de su mentor Edmund Husserl y la publicación de su libro más famoso, Ser y Tiempo, en 1927. Incluso antes de eso, Heidegger ya había dado conferencias sobre el cristianismo y la posibilidad de una fenomenología de la religión a principios de 1919. Ahora, la educación de Heidegger es teológica, es tanto católica y protestante. Y esto había influido profundamente en su camino hacia la filosofía y finalmente hacia la fenomenología. Así que podemos rehacer la relación entre fenomenología y teología, o entre Heidegger y la teología. Esto podemos concluir que siempre ha sido muy cercana, como lo voy a ir probando.
Esto es porque una lectura bastante ortodoxa de Heidegger nos revela que parte de su proyecto filosófico es la liberación de una teología liberada de la historia de los dogmas. Y el mismo Heidegger dice que la investigación filosófica es y sigue siendo ateísmo. Por eso puede permitirse la arrogancia de pensar, y no solo se le va a permitir, sino que esa arrogancia es la necesidad íntima de la filosofía y su verdadera fuerza. Eso lo dice Prolomnega Surgentische. Aquí, en esta charla, y no con la profundidad que esto requiere, demostraremos que la unión con la teología sigue siendo inmiscuida en sus letras y sus oraciones, entre el etos teológico y entre la forma de pensar filosófico de Heidegger. Ahora, sé que para muchos Heidegger es un pensador de extremos. A algunos se les hace extremadamente aburrido, otros se les hace como un místico, el cual te va a deslumbrar la verdad. Y generalmente la mayoría de los casos o lo odias o lo amas. Eso siempre ha sido las reacciones que he estado viendo. Y aunque es cierto que sus libros tienen un lenguaje bastante denso, oscuro y a veces innecesariamente rebuscado, tenemos que aceptar que es el filósofo del siglo XX. Y aunque es cierto también que mucho de su pensamiento se ha usado para el mal, el cual muchas veces él mismo propició de este tipo de lecturas, quiero que esta charla quede un poquito al margen de toda esta polémica y que nos centremos en sus ideas y en su conexión con la teología. Ahora, ¿qué relación tiene Heidegger con la teología? Usted sabe y de conocimiento público que Heidegger estaba apuntado al sacerdocio católico y entró con los jesuitas, en 1909, unos 18 años antes de la publicación de Ser y Tiempo. Aparte, también podemos decir que Martin Heidegger fue alumno de Karl Breit, el cual en la obra de 1896, que se llama Del Ser, resumen de ontología, Breit afirmó que, y cito, el ser no es derivable a partir de conceptos superiores y él no representable a partir de conceptos inferiores. Un poquito denso, pero quédense con esto. Ahora, esta idea de Heidegger la repite casi textualmente en Ser y Tiempo. También podemos decir que Heidegger declara, él mismo dice, yo soy teólogo en Marburgo, y en los primeros años de sus estudios, y se los decía a todos aquellos que querían una guía para orientarse en la naturaleza de sus escritos. Y yo creo que de verdad no lo decía en broma. Debemos recordar que la preparación de Heidegger, y vuelvo a repetir, es bastante teológica, y en sus años en el seminario le interesa la adecuada incorporación tomista de Aristóteles. Deme un segundito, nomás para... Perdón, estaba cerrada la puerta. Vuelvo a decir, y la cuestión de Heidegger es que es bastante teológica. Ahora, y yo creo que no lo decía en broma toda esta cuestión. Y en sus años en el seminario le interesa la inadecuada incorporación tomista de Aristóteles al ser. Incluso en su carta a Karl Lowith, en 1921 le declara, no me midan por las normas de cualquier filósofo creador. Yo soy un teólogo cristiano. Y es que aunque después él mismo renegaría de eso, es bastante claro que cuando uno lee las obras de Martin Heidegger, uno puede notar que la manera en que define y cuestiona las cosas es tomada de las técnicas teológicas de la escolástica, de los pietistas alemanes y de Master Edgar, un místico medieval, y del cual toma prestado muchos de sus giros léxicos y gramaticales. Y es que cuando Heidegger pregunta por qué hay algo en lugar de nada, es porque el pensamiento teológico y las ideas escolásticas de Aristóteles lo han moldeado a pensar así. Heidegger estudia en sus obras a San Pablo, Agustín,
o la mística medieval, desde el asombro y el misterio. Y intentan ellos recuperar las voces de lo que la modernidad le ha robado. Entonces ellos, para buscar la respuesta por el ser en ellos, la mayoría de los estudios están de acuerdo que la comprensión del argumento básico de Heidegger de que la teología es una ciencia óntica positiva. ¿En qué me refiero con esto? En que es un estudio de un ser específico, o sea, el cristiano, y de la filosofía como algo ontológico. O sea, Heidegger ve la teología como algo mecánico y la filosofía lo ve como algo totalmente independiente. Obviamente esto lo ve después, ¿verdad? Es decir, que para Heidegger la teología es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque para la teología el ser ya es algo definido y con estructuras específicas. Y para el pensador alemán, la filosofía, por el otro lado, es una búsqueda insaciable y inacabable del ser. Ahora, aún con esto, un hilo filosófico fundamental de Heidegger, que es la diferencia ontológica entre el ser y los entes, en un análisis bastante cuidadoso, podemos ver que este hilo de ideas es algo que Heidegger toma prestado. Como dije anteriormente, este se inspira en la teología de Karl Barth, que a su vez esta idea aparece en una cita de San Buenaventura, y que es en realidad la indeterminación radical del ser respecto de toda determinación conceptual, así como de toda existencia empírica. Y esto es una tesis tradicional de la escolástica. Hermano, sé que la plática es un poquito técnica, pero si tienen dudas de verdad pueden irlas poniendo en los comentarios. Ahora, la diferencia que propone Karl Barth y que Heidegger después toma es que esta indeterminación del ser mismo, que es algo que es totalmente adjudicado solamente a Dios mismo y que sirve para pensar en la separación entre el creador y sus criaturas, pero que en la influencia del idealismo de Schelling o de Hegel, y Heidegger la separa, bueno, Barth, perdón, se separa de toda esa perspectiva teológica tradicional y todos esos adjetivos de Dios se le colocan al ser humano. Esta indeterminación, este misterio. O sea, lo que hacen de alguna manera Heidegger es que toma esas características de Dios y se las aplica al ser humano. Lo cual hace que el ser humano se vuelva un ser indefinido e inclasificable. Debemos incluir la gran influencia también de Heidegger. No lo he leído, ya casi terminé la mayor parte, pero el libro de Franz Brentano, en el cual sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles. Franz Brentano fue un sacerdote alemán, el cual fue expulsado de la iglesia al no estar conforme con la declaración de la infalibilidad papal. Recordemos que es un dogma bastante moderno esta situación. Y en este libro, que Heidegger, fíjense, Heidegger dice que en este libro él encontró la revelación de la filosofía y un estímulo en su propio cambio de pensamiento. Como podemos ir viendo, las primeras influencias de Heidegger fueron dos sacerdotes. Ahora, en el libro de Brentano aborda cómo Aristóteles habla de los sentidos en que se habla del ente o del ser, y en donde una habilidad increíble, fíjense, Heidegger se apropia de esta indeterminación del término ser. De hecho, cuando uno lee previamente el ser en tiempo, es la primera idea que desenvuelve, que los entes y los seres son totalmente cuestiones aparte una de otras. Ahora, con estas armas en sus manos, Heidegger pretende hacer una superación de la metafísica, lo cual en Occidente tiene fuertes tintes teológicos. Y es que también mucha de la obra de Heidegger tiene ese imperativo catártico
inherente de todo modernismo. ¿Qué significa esto? Pensar, o sea, Heidegger piensa que el lenguaje del pensamiento se deben purgar de todas esas cuestiones que le estorban para su progreso, que es algo muy característico del modernismo, pensar que toda la tradición está mal. Ahora, por ello es que el propósito de Heidegger es matar a la teología. Por eso se llama, esta charla se llama Heidegger y la muerte de la teología. O lo que trata de hacer Heidegger es con su lenguaje construir una nueva metafísica, pero desde la nada y no sobre Dios. Con el mismo, como él mismo menciona, dice en su libro, ¿qué es la metafísica? Toda pregunta metafísica abarca siempre la totalidad de la problemática de la metafísica. O sea, toda cuestión metafísica conlleva a la construcción de una ontología que abarque todas las ideas del ser humano. Ahora, aun cuando Heidegger pretende destruir la metafísica, podemos darnos cuenta que tiene que construir otra igualmente para el hombre. El comentario, para ir avanzando en esto, a la epístola de los romanos de Karl Barth aparece en 1918. Y esta obra, aunque muchos no saben, le recomiendo mucho la biografía de Fondo de Cultura Económica. Esta obra influye radicalmente en el estilo de exposición textual de Heidegger, de interpretación palabra por palabra. Si alguien ha leído comentario a la Carta de los Romanos de Karl Barth, es el mejor libro de romanos que nunca habla de romanos. Pero bueno, en este libro, Karl Barth agarra cada versículo y empieza en cada versículo, aunque no tenga que ver específicamente con el versículo, empieza a desarrollar todas las ideas. Y esto le atrae mucho a Heidegger. Y también atrae su atención radical en ese estilo como muy de Kierkegaard. Este interés por la teología también hace que tenga a partir de 1923 un intenso diálogo con Bullmann y se crean así las bases de un mutuo reconocimiento permanente entre la ontología heideggeriana y con la teología de la crisis. Y también con el proyecto de la desmitologización moderna. Además, en estos años que Heidegger estudia y enseña a San Agustín, también estudia a Lutero y toda la obra de San Pablo. En esta etapa de enseñanza da varias conferencias Heidegger. Una de las que recuerdo haber leído fue la de Agustín y Neoplatonismo. Este viene en un libro de Fondo de Cultura Económica, que es sobre estudios sobre la mística medieval, el cual recomiendo ampliamente por el tratado existencial que le da el teólogo de Hipona, y sobre todas las confesiones, aparte de que aborda la cuestión de Agustín en distintos pensadores y visiones. Recomiendo en este sentido, porque también Heidegger aborda a Harnack, varios liberales, y puedes saber como una manera de empezar a leer ese tipo de cuestiones biográficas. Ahora, creo que como estamos viendo, podemos gozar que el pensamiento agustiniano marcó líneas de la filosofía de Heidegger. Como bien dije, Heidegger en una conferencia sobre el pensador de Hipona aborda estas visiones, pero también se distancia de ellas. Y en parte porque había algunas cosas que no le interesaban o no le funcionaban para su proyecto filosófico, pero sí para su pensamiento existencial. Para muestra, quiero que leamos una cita de Heidegger que escribe sobre las confesiones. Y cito: la fuerza del existir que promana de este gran libro es en efecto inagotable. Cada vez encuentro que la cosa más fructuosa se inicia la lectura con el 10º libro junto con el 11º y solo entonces proseguir con la parte biográfica, siempre que se le pueda llamar así. Usted debería incluso leerlo en el texto original, aunque sea solo por el maravilloso latín que no podrá ser jamás traducido. Lo mejor sería leer el texto en la gran edición de Maurini.
Solo así se despliega todo su pathos. Qué palabras tan bellas para el libro de Confesiones de Agustín. Ahora, este interés, también debemos de recordarlo, Agustín tiene un lenguaje tan profundo y poético que parece que el espíritu se le sale de las letras. Para Heidegger, Agustín nos recuerda que Dios, sea Dios, es manifestantemente una cuestión que solo puede mostrarse en la vida. El problema de Dios es un problema que está o cae con el problema de existir. O mejor, con aquel problema originario e irreductible que es existir mismo. Es este el descubrimiento, o tal vez decir el redescubrimiento, cumplido por el joven Heidegger desde el interior mismo de su programa, en su programa fenomenológico. Y es justamente en el cristianismo, que alguna vez él mismo llama la fe de mi origen, que nos pone en esta discusión de una manera muy atea y las representaciones metafísicas construidas de Dios. De hecho, o sea, de Agustín toma esa cuestión existencial de solamente comprender a lo místico, lo divino, a través de la existencia, de la experiencia personal. Para alguien que ha leído Ser y Tiempo, todas estas palabras le van a resonar bastante bien. Ahora, el hecho que para Heidegger la invitación agustiniana al crede un intelleias ¿qué es esto? Es la invitación a asumir la experiencia de la fe como punto de partida para escuchar y comprender verdaderamente el verbum Dei, o que se traduzca como un vive de manera viviente el tú mismo, o también porque es solo sobre este fundamento de la experiencia y la experiencia más profunda y más plena de sí sobre el que se basa el conocimiento. Es este, en Heidegger, el auténtico descubrimiento agustiniano, un descubrimiento decisivo gracias al cual se manifiesta para Heidegger un aspecto absolutamente originario de la existencia. Ahora, como bien menciona y nota el filósofo Mark Grossman, Heidegger cita a Agustín sin mencionarlo. Esto es a la manera típica de las escrituras cristianas, que citan sin comillas ni referencias a la Biblia hebrea en su versión Septuaginta. Aparte, cuando Agustín escribe el libro de las Cuarto de las Confesiones y cita a Agustín, y citó al filósofo Mark Grossman, dice esto: devenido para mí mismo una pregunta, él no determina solamente como aquello que devine una cuestión, sino también una cuestión para él mismo y una cuestión de él mismo. Esta estructura, para los que han leído en Ser y Tiempo, una cuestión de y una cuestión para, es la estructura que utiliza Heidegger en la mayoría de sus libros, y que realmente Heidegger no hace nada original, lo toma de San Agustín. Esta estructura formal de la cuestión en San Agustín se manifiesta como una interrogación del alma, en un horizonte orientado por la muerte, otro tema muy característico de Heidegger, el ser para la muerte, que le permite escribir, porque en todas partes no vi más que muerte. Eso lo dice San Agustín al final. Esto es muy importante porque podemos ver la influencia teológica en la manera de pensar del escritor alemán. Y no es para decir que la sombra de Agustín sigue moviéndose aún en nuestros días. A ver los comentarios. Ajá. Hola, un saludo, hermano. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. Ahora, y para ir cerrando este tema, San Agustín, también podemos añadir que Heidegger, al distinguir, fíjense en esta categoría, que, fíjense, también podemos añadir que Heidegger, al distinguir entre la caída ontológica y el ser arrojado de la caída pecaminosa, Heidegger está repitiendo la dogmática cristiana de providencia agustiniana,
que separa la inquietud de lo creado de la deriva del pecado. De alguna manera, este ser para la muerte nos recuerda un poco a la cuestión del pecado original, de que somos arrojados para morir. Ahora, otro punto a destacar es que el curso que impartió sobre fenomenología de la religión del semestre de 1920 y 1921 remite en primer lugar a la experiencia fáctica de la vida formulada en las epístolas de San Pablo respecto a la esperanza de la segunda venida de Cristo. En este punto tenemos que hablar que está hablando de escatología, y no solamente, hay que separar también esta situación de la escatología como no solamente como algo lejano, sino también hay una escatología que se vive directamente en el ser humano. Y Heidegger toma eso, es ese pensamiento cristiano de la escatología viva en uno mismo, y trata de descubrir aquí una experiencia del tiempo, del principio de esperanza que no se funda en la vida del hombre cristiano original, precisamente por el hecho, y Heidegger dice esto, de que San Pablo no dio ninguna indicación temporal de la segunda venida, incluso expresamente se rehusó a darla. Para Heidegger, lo que trata de decirnos aquí es que San Pablo nos trata de decir que vivamos la segunda venida como todos los días. Y de alguna manera eso nos recuerda al concepto de verdadera existencia, una existencia auténtica, que es un concepto que desarrolla bastante en Ser y Tiempo. Alguien que vive auténticamente. Y esto nos recuerda, de alguna manera, y a lo mejor estoy estirando un poquito la hermenéutica, como lo que hace el Espíritu Santo de darte vida, o sea, realmente que vivas para vivir. Ahora, volviendo a Heidegger, el curso de Fenomenología de la Religión del semestre de invierno de 1921 reviste así una importancia muy especial para la adecuada comprensión de la primera etapa del pensamiento de Heidegger, cuando acababa de romper con el catolicismo, o como acabamos de decir, su fe de origen, y empezaba a orientarse hacia los temas de especial interés para la teología protestante. El rigor expositivo y el interés objetivo de este curso le otorgan un lugar único en el contexto de la obra global de Heidegger. En ninguna otra parte de su obra se tratan las cuestiones específicamente religiosas con tanta minuciosidad y precisión exegética. Heidegger combina una crítica de la filosofía de la religión, toma de Trotsky o de Harnack, con ponderaciones metodológicas para revelar la experiencia de la vida fáctica en su historicidad, a fin de poder llevar a cabo en este contexto un análisis fenomenológico de las más tempranas manifestaciones del cristianismo primitivo. Y para Heidegger, a partir de esta anunciación paulina, Heidegger extrae y elabora las determinaciones fundamentales de la religiosidad protocristiana, la cual hace visible y conocible precisamente en el carácter ejecutivo e inmediato de su vida cotidiana. Te parece que acabo de decir un trabalenguas, pero espero que lo puedan entender. Ahora, al principio de su pensamiento, en Heidegger podemos encontrar bastantes referencias teológicas, como estábamos diciendo, para después, en otras obras, encontrar comentarios irónicos o inclusive a plantearse si la teología debería seguir existiendo en las siguientes obras. De hecho, cuando fue rector de la universidad un tiempo, él quiso eliminar toda la teología, cosa que no logró porque hasta el día de hoy, a lo mejor de manera muy liberal, a lo mejor de errónea, en las universidades alemanas se sigue enseñando teología. Ahora, en Heidegger podemos ver en muchos escritos una violencia lingüística que trata de forjar un lenguaje de totalidad ontológica en que no se inmiscuya la presencia teológica. Pero al final termina la teología diluyéndose en su lenguaje, y como dice un especialista en Heidegger, George Steiner, que le recomiendo mucho su obra, está en Fondo de Cultura Económica. Dice George Steiner, dice, los giros del lenguaje y pensamientos de Karl Barth, especialmente la dialéctica de la ocultación y la revelación divina, tienen su directa correspondencia en Heidegger cuando habla de la verdad. Recordemos que el término de verdad
No utiliza Heidegger el término aristotélico de verdad por correspondencia, sino que utiliza el término aletheia, como algo que se va revelando. Aunque Heidegger quiere contrarrestar el pensamiento metafísico y teológico de Occidente con sus lecturas de los presocráticos, de Aristóteles, de Hölderlin, con la mística, con el arte, al final se encuentra que sus pensamientos están enlazados con el latín de los escolásticos. Y esto nos da, de alguna manera, un fracaso del proyecto final de Heidegger de la muerte de la teología, y que toda la lucha fue un simple volver al principio. Mucha fiereza tuvo Heidegger en algunos aspectos de su proyecto, queriéndonos engañar en hacernos creer que es posible neutralizar la remisión del significado del logos de su proveniencia teológica y usar este signo separándolo de su polarización vertical, es decir, como si no se pudiera escuchar logos con el significado o con la carga semántica que tiene. El pensador Mark Goldsmith nos dice que, y cito, la astucia o la torsión del cristianismo en Heidegger, pasando de la teología cristiana a la dimensión de la radicalidad filosófica, entra quizás en el espacio ateo del pensamiento, pero conserva el humanismo de la teología cristiana. Sigo citando. Heidegger no destruye, mucho menos la deconstruye. La interpretación que hace Derrida, que detecta en Heidegger una profundización y una agravación del humanismo metafísico es justa. Empero, como hace esta metafísica a lo que Heidegger pertenece, no hace que sea teológicamente neutra. En efecto, y con eso cierro la cita, Heidegger deja indemne la sobredeterminación cristiana de este humanismo metafísico. A final de cuentas, Heidegger está utilizando conceptos, metodologías de la teología. Yo creo que al final Heidegger nunca se pudo quitar la teología de su filosofía. Podemos ver que tiene mucho el concepto de Agustín, o también, fíjense, el concepto de angustia viene del pensamiento de Pascal. Varios estudios nos demuestran, aparte del cuadro que tenía en su cuarto del pensador, de hecho, varias fotos, podemos ver que tenía una foto de Pascal, y del cual Heidegger bebió mucho de su pensamiento. Y aunque las citas son escasas, son profundamente densas. Luigi Panella, un estudioso de Heidegger de la Universidad de Pérgamo, dice que Heidegger y Pascal hablan con estrategias lineales. Y cito a este filósofo. Por un lado, el filósofo francés ofrece una antropología que tiene en su centro la fragilidad y la miseria humana. Y aunque el hombre solo es una caña pensante, puede encontrar el verdadero sentido de la vida volviéndose hacia el infinito. Esto dice de Pascal. Por el otro lado, la adopción radical por parte de Heidegger de la finitud como un ser hacia la muerte no contrasta necesariamente con el proyecto antropológico del filósofo francés. En sí misma, la analítica existencial de Lassagne puede leerse como una versión más sistemática del análisis secular de la existencia humana de Pascal, que podría haberse tomado, como señala el teólogo católico Karl Rahner, dos opuestas direcciones, ya sea en un sentido ateo o un profundamente religioso. Y a partir de esta relación podemos mostrar cómo Heidegger retoma en sus obras varios temas religiosos y existencialistas explorados por el pensador francés para ofrecer de ellos una versión fenomenológicamente accesible y secular. Es como, de hecho, algunos filósofos se han quejado de Heidegger porque dicen que es teología para las masas, un poquito haciendo burla de lo que hace Nietzsche con el cristianismo. Ahora, este fracaso que estoy mencionando lo podemos ver en una regresión involuntaria, a lo mejor no planeada, a lo teológico. Dice
George Steiner, en este libro que le estoy diciendo de Heidegger, dice, reemplacemos el ser por Dios. En todos los pasajes claves y su significado se vuelve transparente. De hecho, este mismo pensador dice que el ser nos recuerda el Dios escondido, el inmóvil primer motor. Y desde un punto de vista, las expresiones que usa Heidegger tratan de ser el equivalente exacto de la autodefinición de la divinidad. Yo soy el que soy. El versículo de Éxodo. Y el rechazo tan total en Kant como en el Antiguo Testamento, hacer una descripción o una disección del Dios. Ahora, como bien acabo de decir, todas estas características Heidegger se las aplica al ser humano. Y es que Heidegger está decidido a pensar fuera de la teología. Insiste en que su ontología fundamental es extrateológica y que no tiene nada que decirnos de la existencia de los atributos de Dios. Sin embargo, tal y como yo lo veo, esto es muy, muy personal, el paradigma y la expresión del ser de Heidegger, es decir, del corte ontológico entre los seres, sigue paso por la sustitución de Dios por el término ser. Ahora, debemos decir que todos estos proyectos podemos llamarlos post-teología. Y en estas post-teología podemos incluir el programa histórico de Marx, el pesimismo estoico de Freud y la misma idea del eterno retorno de Nietzsche. Y todas estas son construcciones teológicas para las personas no religiosas. Son intentos de proyectar fondo y algo de sentido después del eclipse de Dios, este concepto que aborda mucho el filósofo judío Martin Buber. Y es que muchos conceptos que intentó Heidegger no pueden ser descontaminados de su significación cristiana, sino que en Agustín, Lutero y Pascal, esta significación es el operador que hace necesaria la dimensión religiosa de la existencia cristiana. El concepto de deconstrucción, que Derrida lo utiliza bastante, da gracias a la creación liberada de lo creado y de sus criaturas, y comprende al mundo como ser. Y esto, hermanos, es pura teología cristiana, o lo que podemos llamar a nosotros el respiro del Espíritu Santo en el ser, o por lo tanto la verdadera existencia, como acabo de decir anteriormente. Ahora, lejos de ser axiológicamente neutral, la neutralidad ontológica de la analítica de Dasein esconde una apología de la vida religiosa cristiana. La existencia del Dasein, o del ser ahí, es entonces sacerdotal y no ontológica. Y esto nos recuerda bastante a la generalización hecha por Lutero de la misión sacerdotal, o sea, todos somos reyes y sacerdotes, y de alguna manera todos debemos de vivir auténticamente, todos debemos de vivir el ser. Y si debemos el ser por Dios, todos tenemos que vivir a Dios. Ahora, con esto ya vamos a ir terminando. La axiomática protestante, que intenta un regreso a la vida cristiana evangélica, no se nombra en ninguna parte de Ser y Tiempo, mas está supuesta en todas partes. En 1927, Heidegger es enteramente fiel a la configuración evangélica de la vida. La ausencia de una ontología de la vida en su libro no significa solamente que la cuestión del ser no se logra liberarse de la metafísica ontoteológica, sino más bien que ella supone constantemente de manera privativa que el cuerpo es esencial, que debe ser neutralizado por la natología del Dasein. Y esto, como bien desarrolla Heidegger en la mayoría de sus libros, es por la miseria de la angustia. O sea, la carne vive angustiosamente porque sabe que va a dejar de existir. Ahora, parece que Heidegger está en un anhelo de Dios, o en palabras de él, un Dios que pueda salvarnos de este sinsentido que se ha vuelto el tecnicismo y la rapidez de todos los acontecimientos. De hecho, la seducción irresistible que ejerce Heidegger sobre los filósofos cristianos
explica por qué esto se explica porque en Ser y Tiempo se mueve en su territorio y hablan su lengua. Yo recuerdo la primera vez que lo leí no entendí nada, pero la segunda vez que lo leí me tuvo ese saborcito cristiano medio raro de buscar algo de una verdadera existencia. Y en efecto, la analítica de Dasein representa el análisis de la conversión de la existencia en la radicalidad que se opera bajo el signo del pecado y en la cual, por medio de este pecado, se origina la angustia del ser para la muerte. Con esto, ya para cerrar, podemos decir de manera abrupta que Heidegger toma para sí las categorías cristianas, las replantea para el hombre del siglo XX, y que de hecho lo mismo hace Bullmann por el otro lado, y esta reconstrucción o, o este intento de Heidegger de despojarse de Dios y devolver estas categorías seculares y que cualquier hombre, sea o no religioso, pueda hacer las suyas. Y aunque después trata por medio de otras mitologías y que lo hace por medio de la poesía, de la música, el arte y de todo ese imaginario pagano alemán, y ante la indeterminación del ser y que al final de cuentas no puede contestarlo, vuelve al punto de búsqueda de aquel Dios que puede salvar. Bueno, hermanos, esto sería todo. Sé que fue un poquito técnica la charla. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen cuestiones, si tienen comentarios, pueden dejarlos directamente ahí en la cajita. Voy a leerlos. Si tienen algún otro tema que quisiera abordar, estoy abierto a sus sugerencias. Muchísimas gracias y Dios les bendiga.